creemos, ¿no?, que lo espiritual no tiene nada que ver con el cuerpo, ¿no? Como que el cuerpo y el espíritu fueran dos cosas diferentes. Y la mirada que da este autor, ¿no?, que es especialista en bioenergética, es muy interesante, aporta un montón de información que nos pueden ser útiles a todos en nuestra vida, en nuestra experiencia, y que las podemos llegar a aplicar y que también podemos reflexionar, ¿no?, acerca de ellas. Este libro, ¿no?, dice el autor, que trata de descubrir el rostro espiritual de la salud. Esta sensación subjetiva de salud es un sentimiento de animación y deleite en el cuerpo, que aumenta en los momentos de alegría, ¿no? Por lo general, cuando estamos alegres, dichosos, nos sentimos plenos de salud. Nos sentimos unidos a todo, ¿no? Pero cuando estamos en el otro estado, en el que podemos llamar de dolor o enfermedad, nos sentimos aislados y separados de los demás. Vamos a ver que la salud se manifiesta objetivamente en la gracia de los movimientos del cuerpo, en una brillantez o esplendor corporal y en la elasticidad y calidez del cuerpo. La ausencia de todas estas cualidades que acabo de nombrar es señal de muerte o de una enfermedad fatal. Cuanto más elásticos y flexibles somos, más cerca estamos de la salud. A medida que nos anquilosamos con la edad, nos acercamos a la muerte. Este famoso escritor Aldous Huxley, ¿no?, que es escritor de varios libros, entre ellos Un mundo feliz, él describe 3 formas de armonía. Esa armonía, él dice que hay una armonía animal, una armonía humana y una armonía espiritual. La armonía espiritual entraña la sensación de estar conectados con un orden superior. La armonía humana refleja en la conducta de una persona hacia su prójimo, ¿no? Se ve allí, es como una actitud de gentileza. Y la armonía animal, con ella nos familiarizamos con la observación de criaturas que son libres y salvajes. Pocos seres humanos pueden aspirar a emular la gracia y seguridad de los movimientos, por ejemplo, de una ardilla, o el raudo vuelo de las golondrinas. Todos los animales salvajes tienen la hermosa cualidad de moverse con gracia, ¿no?, esos movimientos tan bellos. Los humanos adquirimos esa armonía animal cuando nos entregamos a la virtud del sol y el espíritu del aire, y no abusamos de nuestros cuerpos, o si no, interferiríamos en las operaciones innatas de nuestra inteligencia animal. Pero nosotros no vivimos en ese plano de los animales, ¿no?, sino que la naturaleza del hombre determina que debe llevar una vida autoconsciente en el tiempo. Entonces Huxley dice que la armonía animal ya no es suficiente para dirigir la vida y debe complementarse con opciones deliberadas entre el bien y el mal. Este planteo que hace Huxley, ¿no?, acerca de la armonía animal, no es suficiente para dirigir la vida humana, pero sí es necesaria. ¿Cómo puede la conducta ser verdaderamente armónica si no tiene una base en la armonía animal del cuerpo? Cuando uno opta deliberadamente un aire armonioso sin basarlo en sentimientos corporales de placer, esa armonía no es más que una fachada establecida para impresionar o engañar al mundo. Todo esto, ¿no?, de nuestro pesar, podríamos decir, aquí en el mundo, ¿no?, se debe a justamente a este tema que tenemos nosotros. Espérenme un segundo, que acá me está marcando que tengo mal
una cosa. Pero sin embargo está bien la salida. A ver, vamos a ponerla. A ver si ahí mejora la fluidez. Porque me marca como que hay un problema. Vamos a ver si se soluciona. Bien. Entonces él explica que en la Biblia ya tenemos esta noción, ¿no? De que dos seres llamados Adán y Eva comieron el fruto prohibido del árbol del conocimiento. Antes de hacer eso parece ser que eran muy dichosos y felices, eran inocentes, vivían en un estado de plenitud, pero cuando comen la manzana y conocen esto del bien y del mal, tienen que empezar a optar entre estos dos, el bien o el mal, y así perdieron su inocencia, y así su vida se volvió autoconsciente. Esa armonía que existía entre Dios y el hombre, entre la naturaleza, quedó destruida, y ahora el hombre experimentaba el malestar. Muchos creemos, ¿no?, que la mente es superior al cuerpo, le damos una superioridad a la mente frente al cuerpo. Pero este autor dice que, y sostiene, ¿no?, que ya lo hemos visto en los otros videos que hemos visto. Acá no me deja. Yo estoy hablando y estoy tratando de aplicar esto porque no sé qué le sucedió acá. Que cuerpo y mente no están separados. Si no, creeríamos que la espiritualidad tiene que ver con algo intelectual, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la verdadera armonía. No es algo que se aprende. La armonía es algo que ya se tiene, pero se pierde. Pero también dice el autor que se puede recuperar, restableciendo esto que le llama la espiritualidad del cuerpo. Y para poder hacerlo tenemos que entender por qué y cómo hemos perdido esta espiritualidad del cuerpo, ¿no? El cuerpo, dice acá Alexander Lowen, que es un sistema energético contenido y automantenido que depende del medio e interactúa constantemente con él para sobrevivir. Pero esta perspectiva energética nos va a permitir comprender la verdadera índole de la armonía corporal y la espiritualidad sin caer en lo místico, ¿no?, en ese misticismo que hoy en día está tan digamos, en boga, ¿no? A ver, voy a ver si puedo entrar por acá, por el otro lado. A ver si me deja entrar por este lado. Y por este lado se ve un poco mejor. Ahí está. Vamos a sacar de acá entonces esta. Y voy a dejar esta. Ahí estamos bárbaros. Bien. Esto de que lo espiritual solo tiene que ver con el cielo, con los angelitos, con, no sé, cosas, luces de colores y todo eso. Este autor nos dice, nos muestra, ¿no?, que el verdadero sentido espiritual es la armonía. Entonces,
él dice que espíritu y materia se unen en este concepto de armonía. Y la gracia, ¿no?, en la teología se define como la influencia divina que actúa dentro del corazón para regenerarlo, santificarlo y resguardarlo. Pero también ese estado de gracia se podría definir como el espíritu divino que actúa dentro del cuerpo. ¿Cómo nos damos cuenta que un cuerpo está, que un espíritu está en estado de gracia? Porque su cuerpo, ¿no?, es gentil hacia todas las criaturas. Es un estado de plenitud, de conexión con la vida, de unidad con lo divino. Nosotros todos tenemos sentimientos, ¿no?, cosa que ninguna máquina tiene. Nos movemos espontáneamente, cosa que ninguna máquina puede hacer. Estamos conectados en un modo muy profundo con otros. Nuestra espiritualidad se deriva de esta sensación de unión con una fuerza o un orden superior a nosotros mismos. Perder esta sensación de contacto, ya sea con otras personas, con la naturaleza, da por resultado una grave perturbación de la salud mental. En un nivel cultural, a esta perturbación la denominamos anomia, pero en un nivel individual la vamos a describir como un sentimiento de aislamiento, de soledad, vacío, que puede conducir a la depresión. O en los casos más graves ya al retraimiento esquizoide. No es un hecho generalmente reconocido que cuando se rompe la conexión con el mundo exterior, hay una concomitante pérdida de conexión con el sí mismo corporal. Esta atonía del cuerpo se encuentra tanto en la base de la depresión como en el estado esquizoide. Esto se debe a una reducción de la vitalidad del cuerpo, a un decaimiento de su espíritu vital y a una recesión de su estado energético. Desde luego la salud mental no puede separarse de la salud física. La verdadera salud incluye ambos aspectos. Pero hoy en día la medicina no dispone de ningún criterio físico u objetivo para evaluar la salud mental. Solo se puede medir la salud mental por la ausencia de elementos perturbadores en la personalidad del paciente o por las quejas del paciente. Pero todo esto es subjetivo, es lo que la persona dice de ella misma, ¿no? Pero si lo miramos de una manera objetiva, la salud mental se refleja en la vivacidad del cuerpo, ¿no?, en el brillo de los ojos, el color y la calidez de la piel, la espontaneidad de la expresión, el vigor del cuerpo y la gracia del movimiento. Siempre y hemos escuchado que los ojos son los espejos del alma o las ventanas del alma, ¿no?, porque a través de ellos se puede ver la vida del espíritu. Cuando ese espíritu está ausente, como en la esquizofrenia, por ejemplo, los ojos son vacuos. En un estado de depresión, los ojos reflejan tristeza y en muchos casos reflejan una profunda desesperanza. En la personalidad fronteriza, los ojos son opacos, lo que indica que la función de ver, y ver nos referimos a comprender lo que uno observa, está perturbada. La opacidad de los ojos puede atribuirse en la mayoría de los casos al hecho de haber experimentado el horror durante la infancia. Dado que los ojos son importantes para la forma en cómo nos relacionamos unos con otros y con el mundo, vamos a ver después más adelante, ¿no?, cuando lleguemos como al capítulo 9 de este libro, un capítulo que se llama De cara al mundo, de cara al mundo. Las personas con ojos brillantes tienden a mirarse unas a otras directamente,
a establecer contacto visual y eso nos da una sensación de conexión con el otro, ¿no? El color brillante y la calidez de la piel se deben al pujante flujo de la sangre a la superficie del cuerpo, proveniente del corazón, que actúa bajo la influencia del espíritu divino. Del mismo modo, el vigor del cuerpo y la gracia de los movimientos son manifestaciones de ese espíritu. Uno podría preguntarse si tiene sentido y es eficaz tratar la enfermedad mental sin tomar en cuenta el estado del cuerpo, o curar la enfermedad física sin considerar el estado del espíritu. La respuesta a esta pregunta debe ser a la vez sí y no. Cuando el objetivo del tratamiento es la eliminación de un síntoma perturbador, centrarse exclusivamente en la zona circunscrita de quien manifiesta el síntoma tiene sentido y puede ser eficaz. Y la práctica médica está dirigida a este tratamiento. Pero esta práctica no devuelve a la persona a un estado de salud integral, ni aborda la causa profunda del trastorno. Es posible que no siempre sea necesario investigar esta cuestión. Por ejemplo, si una persona se rompe un hueso o se le infecta una herida, se puede tratar la zona afectada, ¿no? Y eso es lo que se hace en la medicina, ¿no? Y acá establece una comparación en cómo la medicina occidental y la oriental ven. Hola, Chester Rubilar. Ven la salud, ¿no? Y la enfermedad, ¿no? ¿Qué conceptos tienen, ¿no? En lo occidental, la medicina tiene una forma de actuar sobre el cuerpo mecanicista, ¿no? Este tipo de medicina tiene limitaciones y las enfermedades, la mayoría de ellas, ¿no?, son comunes, son resistentes a este enfoque. El dolor lumbar, por ejemplo, con o sin origen en el nervio ciático, es muy común en los individuos occidentales. Los problemas de artritis, de reuma, también son problemas que la ciencia médica para ellos representa un gran desafío porque todavía no le han encontrado la verdadera cura. O el cáncer, que es otra enfermedad, ¿no? Según el autor, estas enfermedades tienen que ser comprendidas a nivel integral, ¿no? Y acá cuenta el caso muy interesante de una mujer que sufrió un trastorno intestinal agudo, ¿no? Una enfermedad que es muy común en nosotros, ¿no? Pero además de sufrir este trastorno intestinal agudo, ella era alérgica a muchos alimentos, como el pan, el azúcar, la carne. Cada vez que comía estos alimentos, ella sufría de calambres, de diarreas. Entonces tenía que someterse a una dieta estricta, había adelgazado mucho, había consultado muchos médicos, y bueno, lo que le decían era que tenía su intestino afectado de parásitos. Le habían descrito un montón de remedios, y ella se somete a esta terapia, ¿no? Decide ir a someterse a esta terapia bioenergética. Y lo que detecta el terapeuta, ¿no?, es que los ojos de ellas eran grandes y reflejaban miedo. También tenía miopía. Tenía su mandíbula crispada y adelantada, como un gesto desafiante, diciendo: no dejaré que me destruyas. Sus ojos era como que dijeran: no voy a tenerte miedo. Pero ella, Ruth, se llamaba la paciente, no era consciente de ese intenso temor. Muchas personas tienen miedo y no son conscientes de que lo tienen. Eso es un dato muy importante.
Entonces, bueno, haciendo un análisis sobre su contexto familiar, ella era única hija, sus padres eran judíos, habían emigrado a los Estados Unidos después de la guerra, y ella se daba cuenta que sus padres tenían problemas emocionales. La madre era asustadiza y ansiosa, el padre era enfermizo, pero trabajaba mucho, así que ella pasó una infancia bastante desdichada, y sentía que su madre mantenía una actitud hostil hacia ella y la sobrecargaba de tareas que le sacaban tiempo para jugar. La madre además era muy crítica con ella, no tenía recuerdo de ninguna expresión cálida ni de contacto físico afectuoso con su madre. Ella sentía que no la quería. Pero hacia el padre sí guardaba sentimientos cariñosos, pero el padre se había distanciado de ella cuando ella era pequeña. Esta chica, Ruth, tenía su espíritu quebrantado, pero no estaba totalmente falta de espíritu. Había un vacío en su cuerpo que indicaba que su espíritu era débil. Ella no era agresiva, pero sí le costaba mucho recurrir a otros y aceptar de otros sentimientos positivos. Su respiración era leve, su energía escasa. Ella reconocía que tenía problemas para recurrir a los demás y lo atribuía a que sentía mucha desconfianza. Entonces el terapeuta relaciona este problema intestinal con esa desconfianza y con la consecuente incapacidad para poder tomar y absorber lo nutritivo de la vida, ¿no? Era como si ella hubiera experimentado a su madre como un veneno. El segundo trauma importante que tenía era la pérdida esta de contacto con su padre, debida en gran parte a los celos maternos, ¿no? Por el amor que le profesaba a él. O sea, la madre estaba celosa de la hija con respecto al padre, ¿no? Y al haberse ido su padre, ella tuvo que quedarse solo con la madre. Y bueno, ella continuaba con esos sentimientos de desconfianza. A medida que van pasando las sesiones, veía que no tenía una gran mejoría esta chica, ¿no? Y resulta que una amiga de ella, que practicaba la ciencia cristiana, que no sé si conocen, que es una filosofía, ¿no? Bueno, ella dice que Jesús la había curado. Entonces va al terapeuta y le cuenta, ¿no? Que había podido romper esa identificación con sus síntomas y que bueno, que se daba cuenta que la enfermedad no era de su alma, sino de su cuerpo. Bien. La explicación de esto que le pasa a Ruth se basa en la tesis de que los síntomas y la condición patológica de los intestinos de Ruth representaban su identificación con la madre, a la que veía como una persona que padecía privaciones y sufrimiento. Una de las peculiaridades de la naturaleza humana es que este tipo de identificación se establece siempre con el que es el opresor o el perpetrador, ¿no? Entonces, como ella se había sentido tan oprimida por parte de su madre, la temía, le tenía miedo a su madre y la odiaba, al mismo tiempo tenía un sentimiento de lástima por su madre, que es lo normal que sucede. Esto genera culpa, ¿no? Entonces ella estaba atada a la madre en su inconsciente, o sea, en su espíritu, y por eso creía que ella merecía sufrir. Por eso presentaba todos estos síntomas, ¿no? Pero ella, a través de esto, de este acto de fe,
libera su espíritu del lazo patológico que la unía al sufrimiento de su madre y pudo superar temporalmente su enfermedad. Esto representó un avance, ¿no? Y a pesar de este avance, él seguía notando que su rostro, el rostro de esta chica, seguía tenso, sus ojos expresaban temor, sus hombros eran rígidos, así que el escollo que aprisionaba su espíritu estaba empezando a derrumbarse, pero Ruth sabía que todavía le faltaban muchos conflictos para resolver y más trabajo que efectuar con su cuerpo para recobrar su armonía. Bien, este es el caso de Ruth. Ahora va a explicar el caso de una chica llamada Bárbara, ¿no? Chica, bueno, ya una mujer más grande, ¿no? De 60 años. Ella tenía crisis de diarrea constantes, ¿no? Hacía ya como 10 años que sufría de diarrea, no podía ingerir nada que tuviera azúcar, y estas crisis se producían por lo general cuando ella estaba lejos de su hogar. Pero la mayor causa de estrés era su segundo matrimonio, porque tenía muchos conflictos, ¿no? Ella no quería buscar ayuda, porque decía que ella sola podía resolver sus problemas. Y tenía una idea, ¿no?, de que ella podía controlar todo. Su vida entera podía controlar. Ese control significaba contener sus sentimientos y encarar cualquier situación, pero de una manera no emocional, porque ella no se permitía perder el control. Entonces, ella empieza a progresar, realmente Bárbara, cuando admite que ella había fracasado, que su matrimonio estaba a punto de disociarse y se sentía desesperada. Entonces, ella lo que descubre es que siempre había sido la nena de su papá y había creído que podía complacer y retener a su hombre. La pérdida de su primer marido, que había muerto, no alteró esta ilusión, porque antes estaba casada con otro hombre el cual murió, ¿no? Entonces, llorando, comenzó a sentir una profunda ira hacia el padre por haber traicionado su promesa de amarla si era una buena chica. Para ella ser buena chica significaba contener sus sentimientos y mostrarse siempre lúcida y fuerte. Parece que esta actitud en su primer matrimonio le había dado resultado, pero no en el segundo. A consecuencia de ella sufría estos espasmos en el colon, ¿no? Y a medida que empezó a avanzar en la terapia, dejó de sufrir ataques y se fue dando cuenta, ¿no?, de que de a poco se iba librando del problema. El caso de Ruth revela el poder de una fuerza espiritual para curar el cuerpo. Ella lo logra con esto de la ciencia cristiana, ¿no? En Occidente, ¿no?, es como que tenemos más negación hacia esto. En Oriente hay una concepción más holística de la medicina. Es como que en Oriente están de acuerdo con esto del equilibrio, ¿no?, que tenemos que estar en equilibrio entre lo individual y lo universal. Por ejemplo, hay muchas filosofías como el Tai Chi Chuan, ¿no?, el yoga, la meditación, aquietar la mente. Este concepto de equilibrio y armonía, ¿no?, que también los chinos denominan el yin y el yang, ¿no?,
este equilibrio entre estas energías femeninas y masculinas, la tierra y el cielo, deben estar equilibradas. Cuando hay un desequilibrio se presenta la enfermedad. Estas dos fuerzas, ¿sí?, se pueden ver presentadas, ¿no?, o equiparar con el yo y el cuerpo, el pensamiento y el sentimiento, el bien y el mal. Cuando hay un predominio, ¿no?, de la cabeza sobre el cuerpo, hay un desequilibrio. Parece ser que para Ruth, ¿no?, ser buena significaba ser sensible al sufrimiento de su madre y negar sus propias necesidades. Que esto también es muy común en los hijos, ¿no? Establecen esto de que, o con una pareja lo pueden hacer, para ser buena, entonces niego lo que realmente siento. Para Bárbara, ser lúcida y fuerte, ¿no?, era ser buena. Y ser mala era dejarse llevar por sus emociones. A lo largo de todo este libro vamos a ir viendo la necesidad de una armonía entre el yo y el cuerpo como el elemento fundamental para mantener la armonía y la espiritualidad. Bien. Ya esta pérdida de la armonía nace, o comienza, dice el autor, con el nacimiento de cada uno. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, el bebé, ¿no?, abre su boca para succionar el pecho de su madre, ¿no? Ese movimiento es armónico, suave, dulce, ¿no? El niño empieza a establecer contacto, ¿no?, con su madre, tocándola, la madre también que lo acaricia, ¿no? Todos estos impulsos del niño, ¿no?, van, a medida que él va creciendo, contra los mandatos paternos, que después se le enseña que seguir los impulsos internos es malo. En casi todos los casos, los impulsos y la conducta de los niños pequeños son inocentes. El niño está siendo fiel a su naturaleza. Por ejemplo, si está cansado, quiere que lo levanten en brazos. Pero si su madre también está cansada, o lleva algo en las manos que le impide levantar en brazos al niño, él no lo va a levantar, el niño va a llorar y esto va a exasperar a la madre, ¿no? Y la madre, ¿qué va a hacer? Lo va a reprender al hijo porque no quiere caminar y le dice que deje de llorar. Esto lo hemos hecho todos los padres, ¿no? Y nos habrán hecho con nosotros también. Bien. ¿Qué es lo que hace el niño? Reprime estos impulsos. Otros padres no toleran, por ejemplo, que el chico haga pataletas, ¿no? Y claro, para los padres, ¿no?, esto de no poder ejercer el control, le enseñan que eso es malo y lo castigan. O, por ejemplo, el niño quiere correr y se le dice que no corra, que se va a caer y no sé qué, que se quede quieto, que se quede quieta, ¿no? Así que todos somos criados así, con estos miedos, ¿no?, de nuestros padres. Casi todos, ¿no?, padecemos este problema de falta de armonía en nuestros cuerpos. Generalmente esto se ve mucho más en los pacientes que sufren depresión, porque no solo afecta los pensamientos de una persona, sino los movimientos, la respiración también de la persona, ¿no?
el paciente depresivo por lo general se pone en una postura, dice, de niño que quiere que le digan lo que tiene que hacer. Y esto se arraiga tanto en el cuerpo o en la personalidad que también influye en la postura que va a tener esa persona. Esas personas deprimidas, experiencias. Y para describir esto va a presentar 3 casos que él conoció personalmente. El primero es un psicólogo dinamarqués que trabajaba en un taller de trabajo que él coordinaba. Él, o sea, Alexander Lowen, tiene la costumbre de observar el cuerpo de las personas, ¿no? Para darse cuenta de qué tipo de experiencia vivió esa persona. El cuerpo de este psicólogo presentaba una anomalía inusual, una hendidura de 15 centímetros en el costado izquierdo. Y él no entendía qué podía deberse esa hendidura, ¿no? Cuando le preguntan por qué, o sea, cómo le había sucedido eso, él contó que había comenzado con una depresión muy leve en el costado izquierdo cuando tenía 11 años. Y en un lapso de 3 años había profundizado al punto en que estaba ahora cuando él lo vio, ¿no? Nunca había consultado a un médico porque él podía hacer sus cosas normalmente. Y Alexander Lowen le pregunta a este psicólogo si a los 11 años le había sucedido algo inusual en su vida. Y él dice que su madre se había vuelto a casar y a él lo habían enviado de interno a un colegio. Bien. De inmediato él comprendió la hendidura de este hombre. Era como si una mano lo hubiera empujado con fuerza a un lado. El segundo caso era un joven que tenía los hombros más anchos que nunca él hubiese visto jamás. Y él, cuando le habló respecto a esto, ¿no? Habló de su padre y dijo que él admiraba a su padre. Contó que cuando él volvía de la escuela militar a su casa a los 16 años, el padre le había pedido que se pusiera a su lado frente al espejo. El joven se vio tan alto como su padre y le asaltó la idea de que lo miraría desde arriba si seguía creciendo. Desde ese día el joven no quiso crecer ni un centímetro más y entonces se le ensancharon los hombros. La energía del crecimiento la había dirigido hacia los lados para que él no fuera a sobrepasar a su padre. Y el tercer ejemplo es el caso de un joven muy alto que se lamentaba por sentirse apartado de la vida. Él decía que cuando caminaba no sentía ni la parte inferior de las piernas ni los pies. Había crecido de golpe alrededor de los 14 años. Él contó que su padre se había trasladado del dormitorio matrimonial al cuarto de su hijo por aquella época, y entonces él se había visto obligado a dormir en la buhardilla. Él sintió que lo habían relegado al piso de arriba. Estos traumas emocionales parecieran que no son muy graves, ¿no?, para causar distorsiones tan notorias en el cuerpo. Pero él dice que la profundidad e intensidad de los sentimientos de una persona se expresan en reacciones corporales. Toda experiencia por la que pasa una persona afecta nuestro cuerpo y queda registrada en nuestra mente. Bien. Acá estoy pasando, bueno, acá le explica, ¿no?, que la energía es la fuerza del espíritu y por lo tanto la base de la espiritualidad del cuerpo.
y si usamos esta energía en forma consciente, se convierte en poder. Y cuando pasa al capítulo 2, él habla justamente de qué es esta energía, ¿no? Que a veces hay mucha confusión en lo que es la energía. En Oriente se asocia el espíritu o lo espiritual con una concepción energética del cuerpo. Por ejemplo, el Hatha Yoga, en el que el objetivo es lograr el equilibrio, ¿no?, entre estas fuerzas, ¿no?, el Ha y el Ta, que es la energía solar y la energía lunar. Según Yesudian y Haich, que son los autores de Yoga y Salud, en nuestro cuerpo se imbrican corrientes positivas y negativas, y cuando estas corrientes alcanzan el equilibrio gozamos de una perfecta salud. La medicina china, ¿no?, con la acupuntura también, que reconoce que hay canales dispuestos de manera que fluyan estas energías, por eso aplican agujas, ¿no?, y presionan en diferentes puntos. También el Tai Chi Chuan, que tiene movimientos rítmicos, para justamente alcanzar esto, ¿no?, de que fluya la energía interna llamada Chi, que según los chinos dicen que hay una reserva de esta energía en la zona abdominal inferior. Después más adelante el autor explica esto, ¿no? Esta parte no la voy a decir porque ya más o menos es lo mismo que le explica en los otros encuentros que estamos haciendo, ¿no? Esto sí es muy interesante. Nuestra vida, ¿no?, nuestro como organismo, ¿no?, si observamos, por ejemplo, las bacterias o los animales unicelulares, fíjense en que ellos mismos realizan movimientos para justamente encontrar lo que necesitan, ¿no?, los suministros necesarios. Estos movimientos que hace un organismo no son puramente casuales. Uno de los más destacados estudiosos del funcionamiento del protoplasma observó que el protoplasma puede no ser inteligente, pero actúa de forma inteligente. ¿Qué acción hace el protoplasma? Abrirse y buscar alimento, amor y contactos placenteros, y rehuir el peligro o el dolor. Esta acción de buscar y rehuir es parte de una actividad pulsátil dentro del organismo, que incluye el latido del corazón. Fíjense en que nuestro corazón se dilata y se contrae, ¿no? Todas estas actividades, también la del corazón, la de los pulmones, la del tubo digestivo, son causadas por un estado de excitación de cada una de las células y cada órgano del cuerpo. La vida se puede definir como un estado de excitación contenida que produce la energía que impulsa los procesos internos que sostienen las funciones vitales, así como las acciones externas que mantienen o aumentan la excitación del organismo. Iniciamos la vida con un elevado potencial de excitabilidad que disminuye gradualmente a medida que nos hacemos mayores. Esta pérdida de excitabilidad es que el cuerpo se va volviendo más estructurado y más rígido. A cierta altura, una persona mayor se torna tan estable en sus modos de proceder que apenas puede moverse. Pero las personas de edad
son más conscientemente espirituales porque tienen una noción más completa de su unión con el mundo que les rodea. El concepto de la espiritualidad del cuerpo incluye un espíritu impetuoso, más una fuerte conciencia de la conexión espiritual. Este proceso de establecer contacto con el mundo exterior es un proceso energético. Y esto él lo plantea en un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos dos diapasones afinados en la misma frecuencia, cuando un diapasón está cerca del otro, hace sonar uno de ellos, ¿no? Haciendo sonar uno, se pone en movimiento el otro, ¿no? Esto puede ejemplificar cómo dos personas, por ejemplo, cuando están enamoradas, ¿no? Vibran, sus corazones laten al unísono. Nuestros corazones son sistemas pulsátiles que propagan ondas que pueden afectar a otros cuerpos y corazones. Se puede lograr una sensación de conexión con lo universal a través de perder el sentido del ego. El ego es justamente el que crea la frontera entre lo individual y lo universal. Es el que me dice yo y me aísla. Si no existiera esta frontera, no existiría esta idea de yo. Esperen que esto lo voy a pasar, porque esto más o menos es lo mismo que cosa. Dice el autor: ¿cómo podemos darnos cuenta si nosotros estamos faltos de energía o si tenemos una energía elevada? Mediante las respuestas a las siguientes preguntas, que ahora se las voy a leer, y van a ver que nos podemos dar cuenta si respondemos sí a estas preguntas, si estamos faltos de energía o tenemos energía elevada. Si respondemos que sí a estas que voy a hacer primero, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas, es que no tenemos energía, o sea, nos falta energía. ¿Me siento cansado? ¿Me cuesta levantarme por la mañana? ¿Me siento apremiado, empujado o continuamente presionado? ¿Estoy siempre en permanente actividad? ¿Me cuesta mucho quedarme quieto? ¿Me muevo con lentitud o con movimientos rápidos y apresurados? ¿Tengo dificultad para dormirme? ¿Me siento a veces deprimido? Si respondí que sí a todas estas preguntas, es que estoy falto de energía. Y ahora vamos a ver índices de energía elevada. ¿Duermo bien y me despierto con fuerzas? ¿Tengo los ojos brillantes? ¿Me gusta realizar mis actividades normales? ¿Espero con ilusión cada nuevo día? ¿Disfruto el hecho de estar quieto y en silencio? ¿Me muevo con gracia? Si respondo que sí a estas preguntas, es que tengo una energía elevada. Bien, vamos a pasar al siguiente capítulo que habla de la respiración. Todos tenemos que respirar. Fíjense en que cuando nacemos, antes de nacer estamos en el vientre materno y no tenemos que respirar porque lo hacemos a través del cordón. Estamos muy tranquilitos ahí. Pero al nacer, lo primero que hacen, nos pegan en la cola, ¡ah!, para que lloremos y empecemos a respirar, a usar los pulmones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Casi todos nosotros no somos conscientes de nuestra respiración. No tenemos conciencia de cómo estamos respirando.
Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo es la dinámica de la respiración y cómo nos puede favorecer todo este tema respiratorio, ¿no? Si no incorporamos oxígeno, ¿no?, a nuestro organismo, porque el oxígeno que incorporamos no solo tiene que ver con los pulmones, sino que tiene que ver con el metabolismo. Necesitamos oxígeno para nutrir a todas nuestras células. Pero claro, nosotros durante el día estamos respirando de una manera inconsciente, mecánica. Parece ser que ya en el relato bíblico se habla de esto de la respiración, porque se cuenta que cuando Dios creó al hombre tomó un trozo de arcilla y le insufló vida, ¿no? El aire contiene fuerza para la vida. En la filosofía hindú se llama prana. El oxígeno es una fuerza tan vital que tiene el poder de hacer que una sustancia inerte como la madera arda en llamas. Entonces la respiración está conectada con el estado de excitación del cuerpo. Cuando estamos relajados y quietos, nuestra respiración es lenta y fácil. Cuando estamos en un estado fuerte de emoción, la respiración se hace más rápida y más intensa. Cuando tenemos miedo, aspiramos bruscamente y retenemos el aliento. Cuando estamos tensos, nuestra respiración es superficial. Entonces, respirar profundamente sirve para distender el cuerpo. Es importante tomar conciencia de nuestra respiración y advertir si estamos respirando por la nariz o por la boca o si estamos conteniendo el aliento. Los suspiros son un indicio importante, ya que son una respuesta al acto de contener inconscientemente el aliento. La respiración normal es un fenómeno audible que se hace aún más audible cuando dormimos. La persona que respira de forma inaudible está inhibiendo su respiración, a diferencia del acto de suspirar, que implica dejar salir el aire, o de bostezar, que implica tomar aire. Es un signo de que estar cansados o con sueño ocurre cuando nuestra energía necesita reabastecerse. La respiración natural, ¿no?, la respiración en cómo respira un niño, abarca todo el cuerpo. O sea, nosotros tendríamos que respirar con todo el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Las partes afectadas de nuestro cuerpo, esas ondas respiratorias influyen de menor manera, o sea, son menos profundas. Dice que cuando inspiramos, esta onda respiratoria parte de un punto profundo de la cavidad abdominal y fluye hacia arriba a la cabeza. Cuando expiramos, la onda se mueve de la cabeza a los pies. Un trastorno frecuente es una detención de la onda al nivel del ombligo o los huesos pelvianos. Esto impide que la onda llegue a la pelvis o a la cavidad abdominal profunda y da lugar a una respiración superficial. La respiración profunda envuelve la cavidad abdominal inferior, que se expande al inspirar y se encoge al expirar. Esta idea puede parecer confusa, dado que el aire en realidad no entra nunca en la cavidad abdominal. Sin embargo, cuando se respira profundamente, la expansión de la cavidad abdominal profunda
permite que los pulmones se expandan hacia abajo más fácil y completamente. En la respiración superficial, los movimientos respiratorios están limitados al tórax y al diafragma. El movimiento hacia abajo del diafragma es reducido y esto fuerza a los pulmones a expandirse hacia afuera. Esto le impone un esfuerzo al cuerpo, expandir la caja torácica, ¿no? Porque está rígida. Un esfuerzo más duro que expandir la cavidad abdominal. Por eso dice el autor que hay que comprender la relación entre respirar y sentir. Respirar profundamente es sentir profundamente. Si respiramos profundamente hasta la cavidad abdominal, esta zona cobra vida. Cuando no respiramos profundamente, suprimimos ciertos sentimientos asociados con el abdomen. ¿Cuáles son estos sentimientos? La tristeza. Porque el abdomen interviene en el llanto profundo. De este tipo de llanto uno dice que me sale de las entrañas. Ese llanto visceral implica una profunda tristeza. Los niños aprenden enseguida que recogiendo hacia adentro el vientre y manteniéndolo rígido, pueden interrumpir sentimientos dolorosos de tristeza y aflicción. Tal vez parezca elegante y a la moda tener el vientre plano, ¿no? Porque es como modelo de belleza, ¿no? Pero la rigidez también denota una falta de plenitud de la vida. Cuando decimos que algo es rígido, quiere decir que le falta color, animación, gusto. Las personas que tienen el vientre rígido sienten un vacío interior. El hecho de no sentir esta parte del cuerpo, o sea, el vientre, significa que se adolece de las placenteras sensaciones sexuales de calor y derretimiento de la pelvis. El problema se origina en la supresión de las sensaciones sexuales ya en la infancia, porque uno presiona el vientre, ¿no? Si presionáramos el vientre con el puño, ¿no? Notaríamos una falta de resistencia, ¿no? Como si hubiera un hueco en el abdomen inferior. Este hueco no se siente cuando el vientre es pleno y redondo. En esos casos es necesario que la persona respire profundamente, llevando aire al vientre para restituirle vida y sensibilidad a esa zona del cuerpo. Cuando el individuo toma conciencia de que no respira profundamente, hay que hacer ejercicios especiales para activar esto. ¿Cómo se puede hacer esto? Hacer que la persona respire mientras se presiona el abdomen con la mano, para que se dé cuenta si el abdomen se le mueve o no, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento del enfisema, a los pacientes se les suele indicar que respiren con un peso sobre el vientre, elevándolo al inspirar y dejándolo caer lentamente al expirar. Otro modo de despejar la respiración es tenderse en el suelo con una manta enrollada debajo de la región lumbar, con las rodillas dobladas y la espalda contra el suelo. Esto se hace para poder sentir en la base pélvica, ¿no? Y activar sentimientos suprimidos de tristeza y sexualidad. Si podemos aceptar esto y llorar profundamente, dice que todo nuestro cuerpo cobrará vida. La significación de la plenitud o el vacío del vientre, dice que él la pudo comprobar en un episodio que tuvo con su perra,
que tuvo 14 cachorros. Los 4 últimos nacieron muertos porque se retrasó mucho el nacimiento. 10 cachorros era mucho igual para que la perra los pudiera amamantar. Y nos dimos cuenta de que los cachorros más fuertes estaban mamando toda la leche y que los más débiles iban a morir. Le preguntan al veterinario y le indica que hicieran que los más débiles mamaran primero, porque cuando terminaran ellos aún podrían succionar los más fuertes y obtener suficiente leche. Pero no sabían cómo darse cuenta cuáles eran los cachorros más fuertes y los más débiles. Entonces tomaron a cada uno de los cachorros y le tocaron el vientre a los perritos. Y al tocarlos, dice que se notaba que el vientre, se notaba el vientre lleno, entonces eso los metían en un canasto. Y a los que tenían el vientre vacío, los ponían en otro canasto. Los de vientre vacío eran los que primero mamaban, y así fue como pudieron ir alternando, ¿no?, los cachorritos, y pudieron salvarse todos. Un trastorno respiratorio mantiene el pecho rígido e inmóvil, y la respiración es en gran medida diafragmática, con relativa extensión al abdomen. En esta condición el pecho está inflado, a veces hasta tal punto que la persona exhibe un pecho en forma de barril. Si bien el pecho en forma de barril puede darle un aire muy viril a un hombre, lo predispone al enfisema. El continuo inflamiento del pecho estira y desgarra a tal punto el delicado tejido pulmonar que la absorción de oxígeno por la sangre es inadecuada, pese a los laboriosos y dolorosos esfuerzos para forzar el ingreso del aire en los pulmones. Y también la rigidez del pecho dice que le impone al corazón un enorme esfuerzo. Bien. Acá él cuenta una experiencia con su terapeuta. La respiración carga al cuerpo de energía. Si el cuerpo de una persona no está acostumbrado a un determinado grado de carga, va a quedar sobrecargado. Esto la va a poner en un estado atemorizador y doloroso. Si la carga mayor no es liberada, el cuerpo se contrae, produciendo los síntomas que él describió acá arriba, que se llama la hiperventilación. Pero una vez que la persona puede tolerar una carga más elevada, el cuerpo se va a sentir más vivo, porque obviamente que si no estamos acostumbrados, esto va a llevar un proceso, ¿no? Bien. El concepto dice acá de actuar sin participación de la mente consciente es central en la práctica y la filosofía Zen. Todos sabemos que los Zen como que ponen en blanco la mente y se concentran en la respiración, ¿no? En un relato de su entrenamiento Zen para convertirse en maestro arquero, Eugen Herrigel cuenta que uno llega a un punto en que no dispara la flecha, se le escapa el disparo. ¿Qué es eso que actúa dentro de nosotros o a través de nosotros, pero que no es reconocido como el ego? Es una fuerza, pero parece tener una mente propia y un apercibimiento más profundo y amplio que nuestro estado consciente. Si tuviéramos que darle un nombre, diríamos que es el espíritu dentro de nosotros que nos mueve a actuar. Por eso esto de la espiritualidad del cuerpo.
esa fuerza, ¿eh? que lo podemos comparar cuando el cuerpo muere, que está inerte, ¿no? Cuando estamos vivos, disponemos de esa fuerza del espíritu. El hecho de experimentar la espiritualidad del cuerpo no depende de efectuar algo, sino de sentir una fuerza dentro del yo que es más grande que el ego consciente. Bien. Acá él explica, ¿no?, que el hecho de suprimir un sentimiento hace que después le tengamos miedo a ese sentimiento que suprimimos. Más tiempo permanezca oculto ese sentimiento, más atemorizador se vuelve. Y cuando uno hace estas técnicas respiratorias y empieza a sacar todo esto a la luz, obviamente que hay una resistencia, ¿no? Si una persona tiende a contener los sentimientos, o sea que no puede llorar, lo más probable es que tenga algún trastorno en la respiración. Si se contienen los sentimientos, también se contendrá el aire y el pecho probablemente se abombe. Las mujeres son más libres que los hombres para expresar sentimientos porque pueden llorar con más facilidad. Por eso tienen una respiración más libre y sufren menos ataques cardíacos y viven más tiempo. Miren, ahí está por qué las mujeres viven más tiempo, dicen, que los hombres. Esto no quiere decir que las mujeres no tengan problemas emocionales, ¿no? Hay mujeres que se amoldan a ciertos valores masculinos, como los de ser firmes, eficientes, controlar sus sentimientos, y pueden llegar a tener el pecho abombado. Vamos a ver un ejercicio que es útil para ayudar a ser consciente la respiración y a profundizarla. Primero hay que observar el tamaño del pecho, o sea, darnos cuenta cómo está nuestro pecho y fijar si respira o no con fuerza. Si retengo el aire mucho tiempo, ¿no?, es posible, dice, que haya tantos problemas para que surjan los sentimientos como para dejar salir plenamente el aire. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Estar en una silla y sentado en una silla que sea dura tiene que ser la silla. Hay que emitir el sonido A, ¿no?, constante, con voz normal, mientras uno sigue el segundero de un reloj. Bueno, acá yo no tengo un reloj, ¿no? Si uno puede mantener el sonido durante 20 segundos, ¿no?, al menos, si uno no puede, estar diciendo tiene que contar 20 segundos. Bueno, podemos contar hasta 20, ¿no? Ya lo vamos diciendo, que serían 2 veces tocarnos las manos, ¿no? Es que tenemos una dificultad respiratoria. Para mejorar la respiración, hay que repetir este ejercicio regularmente, tratando de extender ese tiempo en que decimos o sea, si llegué la primera vez hasta 10, ver si después logro llegar hasta 11, 12, 15, hasta 20. Superar los 20, ¿no? El cuerpo reaccionará respirando intensamente para reabastecer el oxígeno en la sangre. Este tipo de respiración intensa moviliza los músculos contraídos del pecho, permitiéndonos relajarnos. Y puede ser que después de hacer este ejercicio terminemos llorando. También se puede hacer este ejercicio contando en voz alta y con un ritmo parejo, ¿no? Por ejemplo, decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
7, 18, 19, 20, 21, 22, 20, ¿no? Bueno, en forma continua, ¿no? Porque esto requiere una respiración sostenida. Entonces, haciéndolo contando o diciendo ¿no? Produce el mismo efecto. Esto nos va a permitir aprender a respirar de forma más profunda, especialmente a inspirar. A ver. ¿Qué pasa con las personas que tienen el pecho móvil y hundido? Porque están las personas que tenían el pecho salido, ¿no? Esta condición es normal si la respiración también se extiende con profundidad al abdomen. En este caso, la onda respiratoria recorre todo el cuerpo. Muchas veces, sin embargo, el pecho hundido es plano y estrecho y la respiración se limita al tórax. Estos individuos tienen más dificultades para inspirar que para expirar. No están conteniendo sus sentimientos, sino que los están anulando directamente. Esto lo hacen sobre todo con los sentimientos viscerales de tristeza, desesperanza y deseo. El trauma que sufrieron estos individuos fue más severo de que puede experimentar la mayoría de la gente, ¿no? Se les hizo sentir que no tenían derecho a la felicidad ni a la realización personal. Por eso sienten una profunda desesperanza. En la mayoría de los casos, el anhelo del niño de tener un contacto cariñoso se manifiesta en el deseo de succionar el pecho de la madre. Si este deseo se ve frustrado, después los adultos, muy pocos adultos saben succionar con eficacia. Por ejemplo, un adulto que se lleva el pulgar a la boca tenderá a succionarlo débilmente con los labios. ¿Qué sucede cuando hay dificultad en esto? En esto que no succionamos el pecho materno de niños, ¿no? Para movilizar todos estos músculos del cuello, hay otro ejercicio, que es el último que vamos a ver hoy, que consiste en movilizar los músculos del cuello. O sea, en gemir mientras se inhala. Se puede combinar un gemido al exhalar con otro al inhalar. ¿Sí? Y ahora lo vamos a describir el ejercicio, que sería el ejercicio 2. Hay que sentarse en una silla, igual que en el otro ejercicio, y respirar normalmente durante 1 minuto, primero, para relajarse. Luego hay que expirar emitiendo el sonido de un gemido durante todo el tiempo que dura la exhalación. O sea, al inhalar hay que emitir un sonido y al exhalar el mismo sonido. Dice que es difícil lograr gemir cuando uno inspira y cuando expira. Dice que es como la sensación como cuando uno está por estornudar, ¿no? Como una sensación de aspiradora. ¿Para qué se utiliza este ejercicio? Para ayudar a llorar a las personas. Tras la emisión del gemido durante 3 respiros completos, se le indica que quiebren el gemido al exhalar para emitir sonidos semejantes a sollozos mientras continúan vocalizando la inhalación. Si la exhalación es lo bastante profunda como para llegar al vientre, se llega al llanto. Cuando una persona comienza a llorar, dice: pero si yo no estoy triste. O sea, estamos tan apegados, ¿no?, a eso que ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos sentimos.
Nada ayuda tanto a la respiración como el llanto. Llorar es nuestro mecanismo primordial para aflojar la tensión. Para expandir plenamente el pecho, necesitamos de la emoción de la ira. El individuo cuyo anhelo ha sido aplastado tiene razones de sobra para sentir ira, pero le falta la energía necesaria para elevar y mantener ese sentimiento hasta llevarlo a un nivel de intensidad que lo convierte en una fuerza eficaz. El ejercicio que emplea es que la persona golpee la cama permaneciendo de pie. En este ejercicio el individuo debe tener las rodillas flexionadas para darle un apoyo elástico a sus acciones. El individuo levanta los puños por encima de la cabeza, manteniendo los brazos cerca de las orejas y llevándolos hacia atrás lo máximo posible. Los codos flexionados levemente, de modo que después se estiren los hombros, y la clave es la respiración. El individuo extiende lentamente los brazos hacia atrás 3 veces mientras inspira con la mayor fuerza posible, llenando el pecho de aire, y tras la tercera inspiración vigorosa, asesta el golpe y expulsa el aire. En la mayoría de los casos, cuando se han dado 10 o 20 golpes, aflora la ira. La acción de golpear se vuelve involuntaria, y esto también puede determinar que el individuo termine llorando mientras descarga su ira, ¿no? El cuerpo de esta manera se puede cargar y cobrar vida. La gente tiene más conciencia de la importancia de la respiración hoy en día que en años anteriores. Muchas personas creen que se debe respirar por la nariz y mantener la boca cerrada, y justifican este criterio con el fundamento de que la nariz calienta y filtra el aire, y que el aire que ingresa a los pulmones así es más sano. La respiración nasal moviliza los pasajes de aire en la cabeza, intensificando los sentidos, en especial el del olfato. Hace que la persona esté más alerta. En consecuencia, el rostro parece más vivaz cuando la persona respira por la nariz. En el sueño, o sea, cuando estamos durmiendo, ¿no?, en el que estamos menos alerta, la mandíbula se afloja, la respiración es más bucal.